capítulo 78. Promesas. Resumen. Katsuki continúa su recuperación y recibe algunas visitas. Flores. En realidad. Shouta inexpresivo. Sabes que van a morir en unos pocos días, ¿verdad? Eres un gran aguafiestas Shou. Isashi gimió. Están destinados a hacer las cosas más alegres mientras estás en el hospital. Agregue un poco de color. Mi saco de dormir ya hace eso. Shouta respondió. Sí, pero estos son más bonitos. Nemuri se rió. Vamos, Shouta, no es como si te permitieras quedarte en el hospital con tanta frecuencia. Tenemos que aprovechar cada segundo mientras podamos. Shouta la fulminó con la mirada, pero sabía que tenía razón. Incluso cuando se lesionaba mientras patrullaba, era mucho más probable que acudiera a Recovery Girl o se ocupara de ello por su cuenta que acudir al médico. La única razón por la que en realidad estaba siguiendo las órdenes de los médicos ahora era porque su cuerpo estaba más que exhausto de luchar contra el veneno y no tenía suficiente energía para estar de pie por más de unos pocos minutos a la vez, mucho menos saltar por la ventana o dejarlo. Recovery Girl hace su magia. Al menos los médicos le aseguraron que volvería a la normalidad al final de la semana, pero por ahora estaba atrapado aquí. Además, tal vez estaba tratando de dar un buen ejemplo a Viridian en caso de que el niño estuviera prestando atención, pero nadie podría probarlo. Shouta se volvió hacia Tensei, ¿alguna palabra sobre Viridian? Tensei negó con la cabeza, hice que mi equipo peinara todos los callejones y tejados cerca de esa playa, pero nada. O no lo picaron, o... La incómoda verdad flotaba pesadamente en el silencio entre ellos y Shouta la odiaba. La parte lógica de su cerebro le dijo que si Viridian hubiera sido picado, habría sentido demasiado dolor para llegar muy lejos, pero la parte ilógica de su cerebro le recordó que nunca subestime las tendencias autodestructivas del niño problemático. Sería propio de él negarse a ir al hospital a pesar de estar envenenado, simplemente porque quería guardar el antídoto para alguien que lo mereciera más. Era la primera vez desde que se conocieron que el chico no tenía tendencias suicidas y ahora Viridian probablemente había sido asesinado. Habría sido oscuramente divertido si no fuera tan trágico. ¿Qué pasa con tu otro hijo problemático? Nemuri preguntó finalmente. He estado escuchando más y más sobre este Kacchan últimamente. Se está haciendo un gran nombre. Shouta puso los ojos en blanco, pero aceptó el cambio de tema con gratitud. Él es el niño problemático de amplificador, no el mío. Está en tu salón de clases. Señaló Isashi. Eso lo hace un poco tuyo. Las clases aún no han comenzado. Shouta argumentó. Él no es mi problema. Y sin embargo bromeó Nemuri. Así que... ¿Cómo está el chico? Shouta aguantó unos obstinados segundos antes de suspirar, está bien. Todavía no he hablado con él, pero los médicos dicen que no va a tener ningún efecto a largo plazo por el veneno, lo cual es bueno. El PTSD es otra cuestión, pero cruzaremos ese puente cuando lleguemos a eso. El berserker que estuvo involucrado en el ataque solía ser amigo del niño antes de que desapareciera. El rostro de Nemuri cayó. Lo siento. No lo sabía. Shouta se encogió de hombros, es lo que es, desafortunadamente. Al menos tendremos a alguien en quien confíe allí para hacer preguntas cuando el tipo se despierte. Tal vez esta vez obtengamos una pista, suponiendo que podamos evitar que los medios informen que sobrevivió y protegerlo de cualquier otro atentado contra su vida. Eso apesta. Tensei dijo. Sí. Shouta se pasó una mano por la cara y gimió. Sí lo hace. Katsuki masticó pensativamente una de las galletas que había traído la tía Inko. Ella había dicho que Izuku la había ayudado a hornearlos, lo cual era bueno. Katsuki se sintió un poco culpable, pero en realidad estaba un poco agradecido de que Izuku no hubiera venido con ella a visitarlo. ¿Qué le diría siquiera? No era como si pudiera simplemente saludarlo con... Oye, perdón por molestarte durante 10 años y decirte que te suicidaras, ¿cómo va la vida? Incluso si sus padres no estuvieran en la habitación, sería demasiado incómodo. Tendría que enfrentarlo eventualmente, Katsuki lo sabía, pero simplemente no sabía qué decir. ¿Cómo se suponía que iba a iniciar una conversación, y mucho menos disculparse por todo lo que había hecho mal?
Sentía que ahora era una mejor persona, pero Izuku sería capaz de ver eso. Si Ogawa estuviera despierto, estaría dispuesto a responder por él, pero no lo estaba. Katsuki tenía la intención de ir a visitarlo, pero al igual que hablar con Izuku, la idea era intimidante. Le había fallado. Ni siquiera había podido buscarlo porque aún no había estado en el curso de héroe. Tal vez no debería haber escuchado a los héroes y simplemente convertirse en vigilante completo, pero no lo hizo y Ogawa pagó el precio por eso. Bueno, ahora que estaba en el curso de héroe, no se iba a contener más. Hubo un golpe en la puerta, probablemente el médico o una de las enfermeras que venían a tocarlo y pincharlo de nuevo, con lo que Katsuki no quería lidiar. Sin embargo, en realidad no tenía otra opción, así que cuanto antes los dejara entrar, antes terminaría. Entra, carajo. Cuida tu lenguaje, mocoso. Gritó su vieja bruja. Venga. Ahora que no existía la amenaza de su muerte inminente, su vieja bruja confiaba en sí misma para estar en el hospital sin hacer una escena, o al menos no lo suficientemente grande como para prohibirle la visita. Sin embargo, su padre siempre venía solo para asegurarse de que nada explotara. Katsuki estaba seguro de que ya le habían dado a sus médicos algunas canas y solo había estado allí un día. La puerta se abrió lentamente y entró Tsukauchi, empujando a Aizawa en una silla de ruedas. A pesar de todo, Katsuki no pudo evitar sonreír al verlo. Bonitas ruedas, viejo. Aizawa lo miró, no es demasiado tarde para expulsarte. Su padre miró entre ellos confundido. Lo siento, señor, pero ¿conoce a Katsuki? El vagabundo es Aizawa. Explicó Katsuki. Será mi maestro de salón en la UA. Eraserhead aquí fue uno de los héroes profesionales que protegió a su hijo durante el ataque. Añadió Tsukauchi. Soy Tsukauchi, el detective principal de este caso. Gracias por salvar la vida del mocoso. Su vieja bruja intervino. Sé que es un dolor en el culo, pero nos alegra que estés dispuesto a aguantarlo de todos modos. Y aquí estaba yo pensando que aprendió su idioma en la escuela. Aizawa se quejó para sí mismo, haciendo que Katsuki ahogara un resoplido. Es mi trabajo, señora. No voy a dejar que uno de mis alumnos muera, no cuando puedo hacer algo al respecto. Aún así, estamos muy agradecidos. Dijo su papá. Esta es la segunda vez que casi perdemos a Katsuki en el último año, por lo que tenerlo aquí ya salvo es nada menos que un milagro para nosotros. Oye. Todavía estoy aquí. Katsuki gritó en voz alta. Deja de hablar de mí como si fuera un debilucho que necesita ser salvado. Voy a ser un héroe o ustedes idiotas simplemente lo olvidaron. Katsuki. Su papá lo regañó. No puedes hablar de esa manera a los héroes. En realidad, estoy bastante seguro de que su hijo habla de esa manera con todos. Aizawa sonrió. De hecho, estoy bastante seguro de que juraría por All-Might si tuviera la oportunidad. Está bien, escucha aquí, vagabundo, comenzó Katsuki, pero Tsukauchi lo interrumpió. De hecho, tenemos algunas preguntas para su hijo, si le parece bien. Dijo con calma. Este es un caso difícil, por lo que creemos que Kaki-chan podría arrojar algo de luz sobre él, debido a algunos de los aliados que ha hecho en la clandestinidad, así como a su conexión con la víctima. Sus padres se miraron entre sí vacilantes, pero eventualmente, la vieja asintió. ¿Estás bien con ese Katsuki? Cualquier cosa para ayudar a encontrar a estos bastardos. Katsuki respondió rápidamente. ¿Qué quieres saber? En primer lugar, ¿Ogawa trató de atacarte de alguna manera? Preguntó Tsukauchi. No. Katsuki negó con la cabeza. Me estaba persiguiendo, pero no estaba tratando de lastimarme. Estoy bastante seguro de que solo quería mi ayuda. Tsukauchi notó algo en su cuaderno. ¿Sabes por qué? Tendría más sentido buscar un héroe si quisiera protección. Katsuki frunció el ceño, sin embargo, no estaba pidiendo protección. Era raro, pero no creo que estuviera solo donde quiera que esos bastardos lo tuvieran. Siguió diciendo cosas sobre cómo los héroes no lo entenderían, pero que yo necesitaba ayudar a salvarlo, lo que sea que eso significara. Parecía que estaba hablando de otra persona, no de sí mismo. Llegué a la misma conclusión. Dijo Eraserhead.
Es probable que te encontrara más digno de confianza debido a tu amistad, o tal vez porque pensó que tus conexiones en la clandestinidad ayudarían a salvar a la persona de la que estaba hablando. Es difícil saberlo basándonos solo en lo que dijo durante la pelea. Frustrante es lo que es. Katsuki gruñó. Me prometí a mí mismo que lo salvaría y luego no lo hice. Y ahora quiere que salve a alguien más, y ni siquiera puedo hacer eso porque no sé lo que estoy buscando, y él no puede decírmelo porque está en coma. Es una puta mierda. Su viejo se acercó a él con simpatía. Katsuki. Katsuki apartó la mano de un golpe. Guárdalo. Voy a tener que trabajar más duro en OA para poder cumplir mi promesa, ¿entendido? Tsukauchi asintió comprendiendo. Estamos deseando que llegue. Comuníquese si encuentra alguna información que pueda ser relevante para el caso. Aparte de eso, creo que esas son todas las preguntas que tenemos en este momento. Cualquier otra cosa relacionada con la investigación puede esperar hasta que te hayas recuperado. Katsuki resopló y se recostó contra sus almohadas, lo que sea. Hubo un silencio incómodo y Katsuki sabía que Eraser lo estaba mirando, pero se negó a reconocerlo. Finalmente, Aizawa suspiró. ¿Ya has ido a verlo? Katsuki no levantó la vista. No. ¿Cuál es el punto? De todos modos, no es como si él siquiera supiera que estoy allí. En realidad, hay alguna evidencia de que los pacientes en coma son al menos ligeramente conscientes de lo que sucede afuera. Explicó Tsukauchi. La exposición constante a voces familiares, especialmente, puede marcar una gran diferencia en la recuperación de alguien. Katsuki dudó por otro momento antes de ceder. Jodidamente bien. Pero tú también vienes, tonto vagabundo. Aizawa solo sonrió. Entrar en la habitación del hospital de Ogawa fue extraño, sobre todo porque en realidad no estaba caminando. El estúpido veneno había drenado demasiado de él y solo había logrado tercamente un cuarto del camino por el pasillo cuando las piernas le fallaron y tuvo que hacer que una enfermera lo subiera a una silla de ruedas. Afortunadamente, al menos convenció a sus padres para que se quedaran atrás, por lo que la única persona que presenció su fracaso fue Aizawa, pero eso ya era bastante malo. Las enfermeras que los habían empujado allí asintieron educadamente mientras los dejaban solos con el paciente, y Katsuki vacilante se acercó un poco más a la cama. Katsuki sabía que se veía rudo, pero Ogawa era aún peor, si cabe. Los verdugones de color rojo brillante de las picaduras de abeja se destacaban claramente contra su piel, que era tan pálida que casi parecía gris bajo las luces del hospital. Sus tentáculos se habían encogido un poco, pero aún eran significativamente más largos de lo que Katsuki recordaba que eran el mes pasado, y se habían vuelto tanto más oscuros que si Katsuki no los hubiera visto antes de su transformación, simplemente habría asumido que eran negros. Los círculos debajo de sus ojos eran más grandes que los de Aizawa e incluso dormido, se veía exhausto. ¿Qué le hicieron? Katsuki susurró. Lo averiguaremos. La voz de Aizawa estaba llena de determinación. La buena noticia es que no muestra los mismos signos de degradación mental que los otros berserkers, incluso si no estamos seguros de por qué. Si puede recuperarse del veneno, debería sobrevivir. Los médicos aquí ya están investigando qué lo hace diferente a una persona normal, y vamos a resolver esto y asegurarnos de que no le pase a nadie más, ¿de acuerdo? Katsuki no respondió. Siguió mirando a su amigo, una mezcla de ira, desesperación y confianza brotaba dentro de él. No pude salvarlo. Sin embargo, no voy a fallar de nuevo, que me condenen si alguna vez dejo que eso vuelva a suceder. Le prometí que salvaría a alguien y lo haré. Aunque eso no es suficiente. Voy a atrapar a estos malditos villanos para que cuando este idiota finalmente se despierte, ya no tenga que estar asustado. Suena como un vagabundo del plan. Aizawa asintió. Creo que estás empezando a entender lo que significa ser un héroe. Capítulo 79. Avanzando. Resumen. La vida no se detiene. Katsuki se sentó en el malecón que se desmoronaba y se estiró mientras esperaba que apareciera Shinzo. Cuando sugirió la playa como lugar de entrenamiento después del examen de ingreso, no esperaba casi morir allí.
Prácticamente tuvo que pelear con su vieja bruja para convencerla de que lo dejara salir, pero los médicos dijeron que no había nada de qué preocuparse y que su fuerza ya casi había vuelto a la normalidad, lo cual era más importante que nunca con el comienzo de las clases. En unos días, no había garantía de que el Shinzo fuera a mostrar su rostro, pero bueno, al menos Katsuki estaba tratando de transmitirlo o lo que sea que el programa de redención quisiera que hiciera, y no estaba dispuesto a levantar la nariz ante un examen físico adicional. Entrenando para estar listo para enfrentarse a la fábrica de villanos cuando los encontrara. Si Shinzo realmente quería ser un héroe, entonces dependía de él trabajar. Si no estaba dispuesto a hacer eso, entonces ese no era problema de Katsuki. Este lugar es un desastre. Katsuki miró hacia arriba y vio a Shinzo abriéndose paso vacilante entre las tablas podridas, la nariz arrugada por el disgusto por el olor. Katsuki se volvió hacia la playa y se burló: sí. Un movimiento en falso en estas tablas y caerás, así que mira por dónde pisas. Eso es reconfortante. Shinzo dijo irónicamente. ¿Por qué estamos aquí en lugar de, no sé, un gimnasio parque normal? ¿No hubo un ataque de villanos aquí hace un par de días o algo así? Algo así. Katsuki apretó los puños, pero eso solo significa que es más un desastre de lo habitual. Y estamos aquí porque es bueno para entrenar. Si logras acostumbrarte a ser consciente de dónde colocas los pies para no caer por una pasarela, entonces serás más consciente de cómo y dónde pisar una azotea para moverte en silencio o evitar trampas, según lo que necesites. Si puedes acostumbrarte a correr sobre la arena, y no te doblarás el tobillo de inmediato cuando te enfrentes a una calle llena de escombros. Y si construyes músculo acarreando basura, eso te ayudará cuando estés derrotando a los villanos. Ahora vamos, ¿me vas a ayudar a limpiar esta playa? Shinzo levantó una ceja con escepticismo: ¿en serio? ¿Toda esta playa? ¿Estás realmente loco? Probablemente. Katsuki se encogió de hombros, pero no creo que tengas mucho espacio para hablar. Estás tratando de hacer lo imposible también, ¿verdad? A menos, por supuesto, que hayas entrado en el curso de héroe después de todo y no cuentes con un Ave María durante el festival deportivo. Shinzo estaba notablemente silencioso, no es que esperara algo diferente, y Katsuki se estiró: vamos, comencemos. Si queremos ser héroes, necesitaremos fuerza mental y física. Toda la determinación del mundo no será suficiente si cualquier matón en la calle puede dominarte. Saltó del malecón a la arena, solo para resbalar un poco en el rellano y terminar sobre sus manos y rodillas. Esta arena era lo que había hecho que la persecución con Ogawa fuera tan condenadamente difícil. Cuando Shinzo comenzó a reírse de él, Katsuki simplemente se sacudió la arena de las manos y levantó una ceja: está bien, ¿crees que puedes hacerlo mejor? Vamos a verlo. Los ojos de Shinzo se abrieron un poco, pero rápidamente aceptó el desafío y saltó detrás de Katsuki. No lo hizo mejor. La risa de Katsuki resonó por la playa mientras bajaba una mano para ayudar a Shinzo a levantarse. Parece que ambos tenemos trabajo que hacer, Eyebax. Muéstrame lo que tienes. Dabi gimió y extendió las imágenes frente a él nuevamente. Había utilizado todas y cada una de sus conexiones para conseguir tanto, pero todavía parecía que faltaban cosas. Podía rastrear la influencia de la fábrica de villanos, podía descifrar a algunas personas que habían secuestrado, pero no había ni una sola pista sobre dónde estaban ubicados o quiénes eran las personas detrás de ellos. No es de extrañar que la policía no haya podido encontrar a Endeavor a tiempo, era como tratar de averiguar cómo se suponía que debía lucir un rompecabezas basándose solo en las piezas de los bordes. No ayudaba que estuviera distraído por todo realmente. No sabía cómo se suponía que debía sentirse acerca de su hermano en este momento o incluso cómo quería sentirse. Por un lado, era su culpa, y la culpa de Shouto en particular, que Endeavor lo había dejado de lado y obligado a ir más allá de sus límites solo para probarse a sí mismo, pero por otro lado, todavía eran su familia. Todavía tenían una conexión y una historia compartida que no podía borrar. Lo hizo todo mucho más complicado. ¿Por qué no pudo haber matado a su viejo como siempre había querido? Hubiera hecho las cosas mucho más fáciles.
No dejaba de decirse a sí mismo que los artículos que seguía leyendo sobre los hermanos Todoroki eran evidencia para su investigación, pero incluso esa excusa estaba empezando a agotarse. Ahora que Endeavor se había ido, lo más probable es que a la fábrica de villanos no le importara una mierda la familia que había dejado atrás, lo que significaba que lo único que Davi estaba aprendiendo de su investigación era que era curioso y estúpido. Todavía seguía leyendo los artículos. Aparentemente, Fuyumi había tomado la custodia de Shouto y Natsuo tenía la edad suficiente para ser su propio guardián, lo cual era mucho mejor que lo que Davi había obtenido cuando Endeavor lo soltó. Los reporteros siguieron molestando a lo que quedaba de los Todoroki para contarlo todo y exponer el abuso de Endeavor, pero aparentemente decidieron tratar de dejarlo atrás, porque nunca respondieron ninguna de las preguntas. Davi supuso que era más fácil olvidar, o al menos pretender que lo habían olvidado, que enfrentar todo lo que el bastardo les había hecho, pero ese era un lujo que en realidad solo estaba disponible para Natsuo y Fuyumi. No era como si Davi o Shouto pudieran olvidar por lo que habían pasado cuando la evidencia estaba marcada en su piel. Davi negó con la cabeza y obligó a su atención a volver a la información que tenía frente a él mientras deseaba que hiciera algún tipo de conexión. Esperaba que hubiera algún tipo de patrón en las desapariciones, pero lo único que había aprendido era que la fábrica de villanos estaba lo suficientemente bien conectada como para desaparecer a cualquiera que vieran. Todos, desde ladrones de poca monta como Ogawa hasta el ex-héroe número 2, habían desaparecido un día sin dejar rastro, solo para regresar diferentes o no regresar. Tratar de rastrear la fábrica de villanos era como tratar de encontrar a Bigfoot. Tal vez si Kak-chan estuviera dispuesto a trabajar en el caso, los dos podrían juntar sus cabezas y pensar en algo. Tenía una buena cabeza sobre sus hombros, pero los héroes de alguna manera lo habían convencido de que esperara hasta que ingresara al curso de héroe para comenzar a investigar con toda su fuerza. Era realmente molesto, pero no había mucho que Davi pudiera hacer al respecto excepto ser paciente. Odiaba ser paciente. Sus grapas comenzaron a picar, lo que significaba que probablemente estaba cansado y había estado haciendo esto por mucho tiempo, pero Davi simplemente se las frotó y siguió adelante. No sería capaz de tener un sueño reparador de todos modos con todas estas preguntas zumbando en su cerebro, entonces, ¿cuál era el punto de intentarlo? Suspiró y reorganizó sus notas de nuevo, su ojo llamó la atención en un artículo que anunciaba que su hermano pequeño estaría en la UA el próximo año. Antes de que pudiera pensarlo mejor, Davi agarró el papel y lo redujo a cenizas. Lo único que su familia le había dado era dolor, entonces ¿qué le importaba si Shouto realmente iba a ser un héroe? Había dejado atrás ese camino hace mucho tiempo, así que ahora lo único que podía hacer era encontrar a las personas que se habían llevado a Endeavor y darles su opinión. A diferencia del perfecto y pequeño Shouto, Davi no fue hecho para ser un héroe. Izuku no había visto a ninguno de sus héroes habituales en días y estaba empezando a desconcertarlo. Cada noche que había salido, había una mezcla diferente de héroes y estaba empezando a preocuparse. ¿Por qué demonios MT? Lady estaba patrullando en el área habitual de Amplier. Simplemente no tenía sentido. ¿Qué había pasado con Eraserhead y Amplifier? Incluso Rogue debería estar aquí, pero no lo estaba. ¿Tuvo algo que ver con el ataque Berserker? Oh, bueno, el ataque no es realmente Berserker, pero aún así, estuvieron bien. Con esos pensamientos en su mente, cuando vio a Eraserhead posado en el borde de un edificio, Izuku sonrió aliviado y saltó hacia él. Oye, Eraser. Mucho tiempo sin verlo. ¿Dónde has estado? Eraserhead, por alguna razón, parecía sorprendido. Viridian. ¿Estás vivo? ¿Sí? Izuku hizo un puchero. Te dije que ya no estaba tratando de morir. Incluso me mantuve alejado de ese monstruo tentáculo. ¿No confías en mí? No. Eraserhead negó con la cabeza. Quiero decir que sí, lo hiciste muy bien, pero cuando no apareciste en ningún hospital después del ataque, nos preocupamos y temimos lo peor. El resto de nosotros fuimos golpeados bastante fuerte por ese veneno. Apenas me dejaron salir del hospital ayer. Izuku inclinó la cabeza confundido. ¿Qué veneno? Eraserhead levantó una ceja hacia él y habló lentamente, como si pensara que Izuku era un idiota por alguna razón. El veneno con el que estaban llenas las abejas.
Ya sabes, el enjambre masivo que descendió sobre la playa como una plaga bíblica. Sonar una campana. Estaban llenos de veneno, exclamó Izuku. Se sentía bien. Los que lo picaron solo habían sido trapos o estaba a punto de caer muerto en cualquier momento. Debería ir al hospital. Pero Eraserhead ya se había recuperado bastante, por lo que si iba a afectar a Izuku, ya lo habría hecho, ¿verdad? ¿Por qué afectaría a Eraserhead y no a él? Sí, fue algo bastante desagradable. Eraser sonaba exhausto. Se relaciona con el factor peculiar, así que tenemos suerte de que el hospital haya podido darles a todos el antídoto a tiempo. Creemos que el Berserker en realidad escapó y la fábrica de villanos solo estaba tratando de atar los cabos sueltos. Estábamos bastante preocupados cuando nunca apareciste para recibir atención médica. Oh, la mente de Izuku se aceleró. Un veneno que se aferraba al factor peculiaridad era único, y la fábrica de villanos probablemente había esperado que degradara la peculiaridad, o peculiaridades, lo suficiente como para que fuera difícil averiguar qué habían estado tratando de hacer. Era realmente preocupante que tuvieran acceso a un veneno como ese, pero explicaba por qué Izuku no estaba muerto. Pero realmente no podía decirle eso a Eraserhead sin explicarle todo el asunto. No te preocupes por mí, no me picaron. En absoluto. Estoy totalmente bien. Eraserhead entrecerró los ojos con escepticismo, todas esas abejas y no te picaron una vez. Encontré cobertura. Izuku lo intentó. Y las abejas no me perseguían de todos modos, estaban tratando de ir tras eso. Bueno, no era un berserker, así que entiendo por qué estaban tratando de deshacerse de él o a ellos. Es complicado. Los ojos de Eraser se entrecerraron. ¿De qué estás hablando? ¿Qué podría ser él sino un berserker? Bueno, según lo que desenterré, es una especie de amalgama de varias peculiaridades diferentes. Quizás incluso personas diferentes. Izuku dijo vacilante, agarrando el cuaderno que había preparado. Sé que suena ridículo, pero me di cuenta de que la peculiaridad parecía que debería ser parte de la próxima generación, como el hijo de las personas secuestradas por la fábrica de villanos, pero eso no es posible en el marco de tiempo con el que estamos trabajando. Pero, por lo que he aprendido sobre la transferencia de peculiaridades, creo que tiene sentido que una peculiaridad se mezcle con otras peculiaridades durante todo el proceso de transferencia. Rastreé algunos de los secuestros que estaban vinculados a la fábrica de villanos, y estoy bastante seguro de que sé de quién fueron las peculiaridades que usaron. Eraserhead suspiró exhausto, por supuesto que sí. Ni siquiera sé por qué pensé que te tomarías un descanso después de casi morir. Eso sería inteligente. Muy bien, entonces, déjame ver lo que encontraste. Izuku le entregó el cuaderno y Eraserhead comenzó a hojearlo. Mientras estaba distraído, Izuku se levantó en silencio y se desvaneció en las sombras. Probablemente no tendría una mejor oportunidad para escapar, y ya había pasado la información importante que necesitaba, así que tan pronto como se bajó del techo, Izuku corrió para encontrar a otra persona para salvar. Aún no había muerto, así que iba a seguir luchando. Capítulo 80. Primeros días. Resumen. El primer día de la OA. Shouta necesitaba más café, pero, sinceramente, no sabía si había suficiente cafeína en el mundo para que el día de hoy pareciera manejable. Le había dado el nuevo cuaderno de Viridiana Netsu y Olmigu tan pronto como llegó esta mañana y sabía que tener la confirmación de que All for One estaba involucrado debería haber sido satisfactorio. Era una pista, que era más de lo que normalmente tenían, y podían avanzar con esta información, pero al mismo tiempo, era desalentador. ¿Cómo se suponía que debían luchar contra una leyenda dominada que estaba convirtiendo activamente a personas inocentes en superarmas? Y, por supuesto, el universo lo odiaba, lo que significaba que ni siquiera podía concentrarse en la ruptura del caso porque tenía mocosos a los que traumatizar. Al menos ya sabía que algunos de ellos tenían potencial, por lo que no estaba preocupado por expulsar a toda su clase. Bakugo estaría allí, al igual que Kaminari, y ambos seguramente serían un problema. Y luego estaba el hermano pequeño de Tensei, que tenía una buena cabeza sobre sus hombros, aunque estaba un poco rígido.
Todavía quedaba por ver si Todoroki quería ser un héroe por sí mismo o si ese había sido el sueño de su padre, pero con suerte lo descubriría lo suficientemente pronto. El resto de los niños todavía tenían que probarse a sí mismos. Se deslizó hasta el salón de clases y esperó a que la clase se quedara en silencio. Bakugo y Todoroki se dieron cuenta de inmediato, pero ninguno de los dos dijo nada para advertir a sus compañeros de clase. Bakugo solo le sonrió y Shouta se dio cuenta de que estaba archivando este momento con fines de chantaje. Lástima que todos los importantes ya sabían sobre su saco de dormir, por lo que usarlo como chantaje fue completamente ineficaz. Finalmente, después de aproximadamente un minuto, Kaminari miró por encima y lo miró fijamente durante un largo momento antes de soltar. Amigo. ¿Qué carajo? Como uno solo, la clase giró la cabeza hacia él y Shouta hizo una mueca cuando todos comenzaron a gritar y hablar unos sobre otros. Tenya inmediatamente comenzó a regañarlos y Bakugo solo resopló cuando Shouta salió de su saco de dormir. Esto no estaba haciendo nada para ayudarlo a necesitar menos cafeína. Les tomó más de un minuto darse cuenta de mí. Eso es inaceptable. En el campo, una vacilación como esa hará que te maten. Activó su peculiaridad mientras hablaba y varios estudiantes retrocedieron. Si tiene la intención de triunfar aquí en la UA, tendrá que hacerlo mejor. Mucho mejor. Sacó un uniforme de gimnasia de su saco de dormir y se lo arrojó al primer estudiante que vio, que resultó ser la chica antigravedad que había ayudado a caminar y después del examen de ingreso. Es posible que hayas entrado en el curso de héroe, pero ahora es hora de ver si realmente mereces estar aquí. Veamos lo que tienes. Katsuki realmente no sabía qué hacer consigo mismo. Tenía la sensación de que se suponía que debía estar haciendo amigos o algo así. Ogawa y Amplificador lo habrían empujado hacia eso, si estuvieran allí, pero en realidad no había hecho amigos, especialmente los de su edad, desde que decidió que había dejado de ser un imbécil, los extras en la escuela habían dejado de andar con él, pero habían sido realmente sus amigos o eran solo sus lacayos. El punto era que él realmente no sabía cómo hacer amigos y no había tenido un gran comienzo. Había entrado en la habitación, ignorando resueltamente a Ikiot, quien le dirigió una mirada sospechosa desde el fondo de la habitación y se puso cómodo solo para que casi de inmediato unos 4 ojos le gritaran que quitara los pies del escritorio. El viejo él habría maldecido al tipo y le habría dicho exactamente dónde podía empujar su superioridad en la escuela privada, pero sabía que era Ser y Amplifier nunca le dejarían escuchar el final si se peleaba en su primer día en UA, así que solo hizo una mueca y puso los ojos en blanco, pero quitó los pies del escritorio. 4 ojos parecía gratamente sorprendido, pero Katsuki solo lo miró, desafiándolo a decir cualquier cosa, lo que lo desconcertó. Se quedaron así hasta que 4 ojos se distrajo con una chica nueva que entró en la habitación. ¡Vaya! Eres esa chica del examen de ingreso. 4 ojos se acercó a ella. Me disculpo por no haber podido discernir la verdadera naturaleza del examen. ¿Estás bien? La chica sonrió avergonzada, sus mejillas se tornaron de un rosa aún más brillante de lo que eran naturalmente. Sí, en realidad, alguien terminó salvándome, hola Kaminari. Katsuki miró en la dirección en la que ella estaba mirando y vio a un rubio ruidoso con un rayo negro en el cabello que le apuntaba con los dedos. Uraraka. ¿Entraste? ¿Sí? Uraraka se las arregló para parecer suave y decidida al mismo tiempo, lo que en realidad era un poco impresionante. Nunca llegué a agradecerte, o bueno, lo hice, pero no creo que te acuerdes. Sin embargo, me dieron algunos puntos por ayudarte después del examen. Kaminari hizo una mueca, lo siento, realmente estaba tratando de no exagerar. Está bien. Uraraka sonrió. Quiero decir, derribaste el puntero 0 por ti mismo, por lo que es comprensible que hayas alcanzado tus límites. Sacaste el puntero 0 tú solo. Un extra con ridículo cabello puntiagudo silbó. Eso es súper varonil, hermano. Gracias, amigo. Kaminari le dio un pulgar hacia arriba. Katsuki captó un movimiento junto a la puerta y sonrió cuando se dio cuenta de que Aizawa estaba tirado en el suelo como una oruga espeluznante. Probablemente quería saber cuánto tardaría todo el mundo en darse cuenta, pero Katsuki no iba a arruinar la sorpresa.
Aizawa puso los ojos en blanco y Katsuki se giró para observar a sus compañeros de clase nuevamente. Sus caras cuando se dieran cuenta del vagabundo no tendrían precio. Kaminari luchó por mantener el equilibrio cuando uno de sus compañeros de clase más grandes le dio una palmada en la espalda. Parece que eres muy apasionado por salvar a las personas si estás dispuesto a superar tus límites. Me gusta eso. ¿Sí? Eso es genial. Se oyó la voz de una chica. Katsuki tardó un momento en darse cuenta de quién había hablado, pero luego se dio cuenta de que ella era simplemente invisible. Izuku probablemente estaría enloqueciendo por su peculiaridad si él estuviera aquí. En realidad no es gran cosa, dijo Kaminari tímidamente. Miró al piso para evitar los ojos de todos, pero luego se quedó boquiabierto cuando finalmente vio a su maestro en la puerta. Amigo. ¿Qué carajo? Katsuki resopló cuando todos los extras comenzaron a enloquecer y Aizawa parecía exhausto mientras salía del saco de dormir y trataba de infundir miedo en sus corazones. Tal vez apostar por todo el heroísmo es peligroso y podrías morir. Ángulo fue un golpe bajo el primer día de clase, pero era cierto. Katsuki ni siquiera había sido un héroe y esas extrañas abejas casi lo matan, por lo que podía perdonar a Aizawa por ser un poco dramático cuando le arrojó un uniforme de gimnasia a Uraraka. Es posible que hayas entrado en el curso de héroe, pero ahora es el momento para ver si realmente mereces estar aquí. Veamos lo que tienes. Aizawa giró sobre sus talones y salió de la habitación sin esperar sus reacciones. Katsuki se burló y se levantó para ir a cambiarse, mientras el resto de los extras se quedaron allí en estado de shock. Uraraka finalmente logró salir de allí justo cuando Katsuki la pasó. Espera, no habla en serio sobre hacernos demostrar que merecemos nuestro lugar aquí, ¿verdad? Katsuki solo le sonrió. Esto es mejillas. Si quieres sobrevivir, tendrás que demostrarlo. La determinación en sus ojos mientras aceptaba el desafío hizo que Katsuki sonriera aún más, incluso cuando el resto de los extras se apresuraron a levantarse. Tal vez hacer amigos no sería tan malo después de todo, si estos extras fueran sus opciones. Denki estaba extremadamente agradecido de haber entrenado tan duro con Izuku, porque las pruebas de Aizawa eran mucho más fáciles que la última vez que las había hecho en la escuela secundaria. No pudo usar su peculiaridad en la mayoría de ellos, pero incluso en aquellos en los que su electricidad no hizo nada, su cuerpo era lo suficientemente fuerte como para ubicarlo en la mitad superior de la clase. Fue genial ver cómo todos usaban sus peculiaridades para hacerlo mejor, y él sabía que Izuku se volvería loco si estuviera aquí. A pesar de que sabía que lo hizo lo suficientemente bien como para evitar ser expulsado, todavía estaba muy aliviado cuando Aizawa reveló la amenaza como una artimaña lógica. No pensó que sería capaz de soportar ser expulsado el primer día. Aún así, la amenaza tuvo un costo emocional en él y, aunque fue un agotamiento bueno y satisfecho, todavía estaba listo para irse a casa y simplemente relajarse. Sin embargo, el día aún no había terminado y acababa de despedirse de algunos de sus nuevos compañeros de clase cuando vio a All Might venir por el pasillo. Denki se obligó a ser un poco más optimista de lo que se sentía, con la esperanza de que si fingía lo suficientemente bien, la verdadera energía seguiría. Todavía no sabía muy bien sobre la peculiaridad, pero All Might merecía una respuesta pronto. Cuando lo alcanzó, All Might le dio a Denki una sonrisa amable y le revolvió el cabello. Estaba viendo la evaluación de peculiaridades. Lo hiciste bien, Kaminari, muchacho. El elogio lo hizo sonreír. Lo estaba intentando. Tenía tanto miedo de que nos expulsaran a todos. All Might tosió. Sí, Aizawa tiene la reputación de expulsar a clases enteras. Lo hace. Los ojos de Denki se agrandaron. Eso se suponía que era una broma. Realmente ha expulsado a clases enteras. Bueno, creo que al menos algunos de esos estudiantes fueron readmitidos. All Might dijo torpemente. Pero sí. Los hombros de Denki se hundieron. ¿En qué me he metido? All Might trató de palmear su hombro para consolarlo. Ahí. No te expulsaron y eso es lo que importa. De hecho, tenía algo más de lo que quería hablar contigo, una continuación de nuestra última discusión, si estás dispuesto a hacerlo. Denki no creía que lo estuviera, pero probablemente nunca estaría listo, así que asintió y siguió a All Might a una de las aulas vacías.
Olmigt se aclaró la garganta y le hizo un gesto para que se sentara. Estoy seguro de que has pensado mucho en el tema de recibir One for All. Sí, realmente lo he estado intentando, pero ¿estás seguro de que es seguro? Soltó Denki, luego se sonrojó. Lo siento, es tu peculiaridad, probablemente sepas todo sobre eso y eso fue muy grosero. No, en realidad es una preocupación bastante razonable. Olmigt se aclaró la garganta. Recientemente me llamaron la atención algunos más riesgos problemáticos sobre mi peculiaridad e incluso si decides aceptar mi peculiaridad, me gustaría que supieras un poco más sobre ella antes de pasártela, si te parece bien. Denki suspiró aliviado, por supuesto. Lo siento, pero no quiero que mi cerebro se convierta en queso suizo ni nada. Olmigt soltó una carcajada en auge, yo tampoco. Pero he estado trabajando con Netsuite Recovery Gel para investigar a fondo, bueno, todo lo que podamos sobre One for All. Sacó un sobre manila de uno de sus bolsillos gigantes. Esto es lo que hemos descubierto hasta ahora, para ayudarlo a tomar una decisión informada. Siéntase libre de leerlo en su tiempo libre, y también he puesto mi número allí, si tiene alguna pregunta. A los ojos de Denki se abrieron como platos. Tengo el número de Olmigt. Olmigt soltó una carcajada estruendosa. Eso es lo que haces, muchacho. Úsalo con sabiduría. Ahora vete, tienes clase conmigo mañana, y no te lo voy a tomar con calma. Denki asintió agradecido, gracias Olmigt. Te veré mañana. Olmigt sonrió, espero con ansias. Capítulo 81. Buscar. Resumen. Katsuki hace un movimiento para involucrarse en el caso. Muy bien, entonces tal vez los héroes no habían repasado todos los detalles de lo que significaba estar involucrado, pero tampoco le habían dicho lo que no podía hacer, con la excepción de volverse vigilante antes de ingresar al curso de héroe, así que ahora que eso estaba fuera de la mesa, Katsuki pensó que podía alegar ignorancia si alguien decía algo. Metió sus manos más profundamente en sus bolsillos mientras se dirigía al bar de Dabi. Los médicos dijeron que el pronóstico de Ogawa era bueno. Esperaban que se despertara en las próximas semanas, probablemente, pero no fue mucho tiempo para que Katsuki mantuviera su promesa y acabara con la fábrica de villanos, lo que significaba que no iba a poder hacer esto solo. El mayor problema con el que se estaba encontrando hasta ahora era que todavía había mucho sobre el caso que no sabía. Obviamente, los héroes no querían que él se involucrara en primer lugar, así que aunque Amplificador había prometido darle una visión general, no confiaba en que ella no ocultaría nada, lo que significaba que también necesitaba información de otras fuentes si él quería asegurarse de que Ogawa estuviera a salvo cuando se despertara. Por lo que Katsuki había escuchado, mucha de la información que los héroes tenían sobre el caso era información que habían obtenido de Viridian, lo cual era una gran parte de por qué dudaban tanto en dejar que Katsuki también participara. Porque alguien querría que dos mocosos se enfrentaran a una importante organización en la sombra que podría decirse que estaba mejor entrenada y mejor financiada que cualquiera de ellos. Pero el hecho es que, aparentemente, Viridian estaba bastante involucrado en el caso y era mejor que nadie para detectar pistas al respecto, por lo que si Katsuki quería mejorar su comprensión del caso, también podría ir a la fuente. Dabi solo levantó la vista brevemente cuando entró, luego volvió a pulir las gafas. Oye Kak-chan, ¿has vuelto? Katsuki resopló y se sentó en la barra. Nunca me fui, imbécil. Pero sí, acabo de tener mi primer día de OA esta mañana, así que técnicamente tengo permiso más o menos completo para hurgar de nuevo. Voy a encontrar a estos bastardos, incluso si tengo que explotarles el trasero yo mismo. No si los quemo hasta los cimientos primero. Dabi murmuró. Así que, ¿tienes alguna pista que quieras compartir? Todavía no, pero creo que sé quién lo hace. Respondió Katsuki. ¿Sabes dónde puedo encontrar a Viridian? Denki volvió a revisar todos los papeles que Olmigt le había dado y trató de no sentirse abrumado. Este poder viene con un némesis legítimo. Quiero decir, es un poco genial, pero también un poco aterrador. Definitivamente. Izuku asintió y recogió uno de los escáneres cerebrales que Olmigt le había proporcionado.
All for One surgió en mi investigación sobre la transferencia de peculiaridades, lo cual fue parte de la razón por la que me preocupé tanto, cuando dijiste que te habían ofrecido una peculiaridad. Me alegro de que All Might te haya advertido que podría ser un objetivo. Técnicamente, no dije que me habían ofrecido una peculiaridad. Señaló Denki. Preguntaste y no pensé en una mentira lo suficientemente convincente a tiempo. Izuku sonrió, sin embargo, ¿habrías podido convencerme? En realidad, Denki negó con la cabeza, con lo mucho que sabes sobre la teoría de las peculiaridades, probablemente no. ¿Qué piensas? Estoy teniendo un pequeño problema para entender esto. Izuku suspiró y se frotó la nariz. Los riesgos siguen ahí, obviamente, pero parece que hay una capa de protección entre la peculiaridad y el usuario que en su mayoría evita que tu cuerpo la rechace. Todavía existe el riesgo de que sea demasiado poder para tu cuerpo, pero curiosamente, con tu peculiaridad eléctrica, tu cuerpo podría ser más adecuado para eso que el de All Might. Además, el escáner cerebral de All Might muestra un deterioro menor, por lo que sigue siendo un riesgo, pero su peculiaridad hace que su cerebro sea mucho más plástico y le permite recuperarse del daño cerebral cuando usa en exceso su peculiaridad, lo que sería una adición útil para futuros usuarios, si termina a quedar envuelto en la peculiaridad. Siempre existe la posibilidad de que en realidad no funcione de esa manera, por lo que debe decidir si va a estar activo durante el tiempo suficiente para que eso importe y si es un riesgo que está dispuesto a aceptar. Por lo que puedo ver, si tu peculiaridad no contrarresta ese decaimiento cerebral menor, básicamente actuaría más como una demencia de inicio temprano que cualquier otra cosa y en realidad no tendría un impacto significativo en tu vida hasta los 60 o 70 años como muy pronto. Entonces, One for All no me va a matar, pero podría convertirme en una persona mayor interesante. Denki resumió. Bien. Quiero decir, eso no suena tan mal, y dijiste que con la forma en que mi peculiaridad afecta a mi cuerpo, es posible que ni siquiera suceda. Izuku lo miró exasperado, no puedes contar con eso Denks. Denki se rió, pero de verdad. Parece que es mucho menos peligroso de lo que pensabas. Quiero decir, con la frecuencia con la que fríe mi cerebro, probablemente voy a tener demencia, ya sea que acepte One for All o no. Izuku se encogió de hombros, supongo, me alegro de que All Might haya investigado y te lo haya dicho. Con todo el asunto del secreto absoluto, tenía miedo de que no lo hiciera. No es que nada de esto sea demasiado peligroso si no sabes lo que estás viendo. Señaló Denki. Los documentos nunca identifican a All Might por su nombre e incluso la historia de All for One podría pasar fácilmente como una leyenda urbana. Supongo. Izuku guardó silencio durante un largo momento mientras miraba los papeles nuevamente antes de hablar con vacilación. Entonces, ¿sabes lo que vas a hacer? Denki suspiró y se dejó caer de nuevo en el suelo, supongo que no tienes ninguna recomendación de una forma u otra. Eso lo haría demasiado fácil. Izuku se rió entre dientes. No sé qué deberías decidir. Sin embargo, diré que creo que harías un excelente uso de la peculiaridad, pero al mismo tiempo, no la necesitas para ser un héroe increíble. Al final del día, todo depende de ti y del tipo de héroe que quieras ser. Denki lo pensó por un minuto. Por un lado, One for All era peligroso, incluso si ese peligro solo procedía de un némesis dominado, pero por otro lado, mientras entrenaban, Izuku había dicho una y otra vez que debería usar todos los recursos necesarios para ganar. Si tenía que luchar sucio para mantenerse con vida, debería hacerlo. Si tuviera que arrojar arena a los ojos de un villano para obtener una oportunidad, no debería dudar en hacerlo. All Might le estaba ofreciendo una herramienta, un recurso, que le permitiría ser un mejor héroe y proteger a las personas incluso más de lo que podría ser por su cuenta. ¿Podría realmente decir que no a eso? Él incluso quería. Denki miró a Izuku, quien asintió con la cabeza e hizo que los hombros de Denki se desplomaran con alivio. Su amigo no iba a juzgarlo de ninguna manera. Podía tomar la decisión que quisiera e Izuku estaría allí para apoyarlo, incluso si tomaba la decisión equivocada. Era suficiente como una manta de seguridad para que su decisión se solidificara en su mente. Creo que voy a aceptar. Quiero ser el próximo poseedor de One for All.
Katsuki metió las manos en los bolsillos y miró a todos los que parecían estar a punto de hablar con él mientras se abría paso por el distrito de bares. Según Davi, Viridian solía pasar el rato entre aquí y el territorio de Roguelock, y solo se alejaba más cuando era necesario para un caso o algo así. Si Katsuki no lograba encontrarse con él esta noche, siempre podía regresar mañana, o al día siguiente, sin importar el tiempo que le llevara a obtener la información que necesitaba para acabar con la fábrica de villanos. No era el tipo de héroe que iba a rendirse solo porque las cosas se ponían difíciles. Había estado fuera durante aproximadamente una hora cuando finalmente vio al vigilante. No parecía nada especial, solo un niño con una sudadera con capucha que le daba la espalda a Katsuki mientras arrojaba a un criminal atado con cremallera a la entrada de un callejón. Katsuki corrió tras él cuando el niño desapareció en el callejón y fue lo suficientemente rápido como para verlo correr por una escalera de incendios antes de que estuviera en los tejados. El niño era rápido, pero Katsuki sonrió y usó sus explosiones para ayudar a lanzarlo, manteniéndolos lo más silenciosos posible. No es que a nadie le importe demasiado el uso casual de peculiaridades en esta parte de la ciudad. Llegó al techo justo cuando Viridian estaba a punto de saltar al siguiente y gritó: «¡Oí! Viridiano. Reduzca la velocidad por un maldito minuto, quiero hacerle una pregunta». Viridian se deslizó hasta detenerse y se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos por el pánico, una expresión que Katsuki reflejó mientras se congelaba, dándose cuenta de quién estaba vestido con el equipo de vigilante completo frente a él. «Kak-chan». Izuku chilló. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Notas. Solo quiero ver al rudo caminar y con Ofa, ¿de acuerdo?» «Solo estoy ignorando el Capitán 306 del manga». La forma en que visualice la transferencia de peculiaridades en este universo es que es intrínsecamente más dañina para las personas sin peculiaridades que para las personas con peculiaridades, ya que los cuerpos de las personas con peculiaridades están acostumbrados a tener una peculiaridad en primer lugar. One for All soluciona esto al tener una barrera que protege al usuario de la peculiaridad. Capítulo 82. Insistencia. Resumen. Katsuki finalmente tiene la oportunidad de disculparse. Izuku estaba asustado, pero estaba bastante seguro de que tenía una excusa. ¿Qué diablos estaba haciendo Kaachan en la parte mala de la ciudad? ¿Y en medio de la noche? No era seguro. ¿Qué pasaría si fuera atacado por un villano y no tuviera permiso para usar su peculiaridad para defenderse? No solía irse a la cama a las 8 en punto. «Kak-chan», chilló. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí?» Kak-chan parecía tan sorprendido de verlo allí como lo estaba, lo cual era solo un pequeño consuelo. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Bueno, Izuku encorvó los hombros y miró al suelo. Todo este tiempo de ocultar su vigilantismo de todos y tratar de evitar que los héroes se dieran cuenta de que no tenía peculiaridades y que Kak-chan probablemente iba a ir con todos sus antiguos compañeros de clase y decirles: «Oye, ¿adivinen dónde vi a Deku anoche?» Quería llorar. ¿Cómo se suponía que iba a salir de esto? Solo estaba dando un paseo. Eres un vigilante. Kak-chan lo miró boquiabierto. No es de extrañar que nadie pueda descubrir tu maldita peculiaridad. Izuku se estremeció como si lo hubieran abofeteado. Por supuesto, Kak-chan no compraría su excusa a medias, nadie lo haría, no cuando estaba vestido como un justiciero y obviamente estaba haciendo cosas de justiciero. Y tenía razón, nadie pensó que un niño sin peculiaridades podría ser un justiciero, y Kak-chan siempre había sabido cómo exponer sus debilidades, incluso con unas pocas palabras. Era como la escuela secundaria de nuevo. Izuku nunca había querido volver. Kak-chan agarró su cabello mientras seguía mirando a Izuku, con los ojos muy abiertos en estado de shock. Abrió y cerró la boca varias veces, como si ni siquiera supiera qué decir e Izuku definitivamente pudiera identificarse. Finalmente, respiró hondo y dejó caer sus manos. ¿La tía lo sabe? No. Izuku dijo suavemente. Las lágrimas le picaron en las comisuras de los ojos, amenazando con caer, pero no las dejó. En cambio, soltó una risita húmeda.
Luchar contra villanos es demasiado peligroso para personas como yo, así que si mamá supiera lo que estoy haciendo, probablemente me envolvería en mi habitación por toda la eternidad. ¿Y tú? ¿Tu mamá sabe que estás aquí tan tarde? Quiero decir, un poco. Kacchan se encogió de hombros. La vieja bruja sabe que he estado haciendo muchos amigos y actuando como una especie de informante para los héroes, pero no le dije exactamente qué información busco ni nada por el estilo. Sin embargo, está un poco triste porque arruiné mi horario de sueño. Espera, informante. Los ojos de Izuku se abrieron cuando conectó los puntos. Eras el informante del ataque a la playa. ¿Quién diablos más sería? Kacchan se quejó con incredulidad. ¿El conejo de Pascua? Yo solo, la mente de Izuku estaba dando vueltas. Pero escuché a Eraser llamarte Kacchan. Nunca te gustó ese nombre. ¿Cómo? Lo juro, sin ofender, pero ¿por qué no lo has explotado todavía? Kacchan suspiró y se pasó una mano por el cabello mientras se sentaba en el borde del techo. Es una larga historia. No dijo nada más, e Izuku no quería tener una muerte dolorosa, así que no presionó. En cambio, se sentó junto a Kacchan y debatió qué decir. Podría decir algo sobre cómo se alegró de ver que estaba bien después del ataque, pero conociendo a Kacchan, probablemente pensaría que fue una lástima, así que probablemente no debería mencionar eso. Casi había olvidado lo que era tener que caminar sobre cáscaras de huevo así. Lo hizo aún más agradecido por la amistad que había formado con Denki. Es posible que tenga que lidiar con situaciones raras y voluntariamente electrocutarse levemente de forma semi-regular, pero al menos no tuvo que cuestionar todo lo que dijo todo el tiempo para evitar morir. Sabes que eventualmente te arrestarán, ¿verdad? Kacchan dijo finalmente. Esta mierda es ilegal, lo sabes, entonces, ¿qué vas a hacer? Nada. Izuku dijo. Quiero decir, ni siquiera soy técnicamente un justiciero, cuando lo piensas. Según la ley japonesa, el vigilantismo se define como el uso de la peculiaridad de uno para combatir el crimen, así que, Kacchan lo miró en estado de shock por un largo momento antes de que comenzara a reír. Oh, mierda, eso es un poco brillante. Pero espera, todavía hay agresión y cosas así, ¿verdad? No puedes simplemente escaparte de todo, ¿verdad? Izuku se encogió de hombros con impotencia. Creo que estás subestimando cuántas lagunas existen. Las leyes no se escriben pensando en mí. Espera un maldito minuto. Kacchan de repente se volvió hacia él, haciendo que Izuku se estremeciera. Si ni siquiera pueden retenerte, ¿por qué te esfuerzas tanto para evitar que te arresten? No pueden hacerte una mierda, así que ¿por qué sigues huyendo? Yo, simplemente no quiero que las cosas cambien. Izuku dijo en voz baja, encorvándose un poco más sobre sí mismo. La mayoría de la gente, bueno, nada vuelve a ser igual después de que la gente se entera, Kacchan. Tú lo sabes. Kacchan se estremeció. Yo, lo sé. Izuku levantó la cabeza sorprendido. El rostro de Kacchan estaba retorcido por la tristeza e incluso el arrepentimiento, lo cual era realmente confuso. En todo caso, Izuku había estado esperando enojo, ya que su último comentario fue un poco forzado. No había esperado lo que fuera esta reacción y no sabía cómo sentirse al respecto. Por lo que vale, lo siento. Kacchan dijo en voz baja, lo que confundió aún más a Izuku. Nunca debí haberte tratado como lo hice. Nunca debí haberte llamado Deku, y en realidad estoy tratando de usar tu nombre real ahora, pero fui un estúpido matón y debí haber sacado mi cabeza de mi trasero mucho antes de lo que lo hice. No era un buen chico y tampoco estaba haciendo un buen trabajo como héroe, y tú no te merecías nada de esa mierda. Lo siento tanto. Izuku solo lo miró fijamente, una extraña sensación de maldad hizo que su piel se erizara. Esto no estaba bien. Kacchan no cometió errores. Él nunca tuvo. Kacchan era fuerte y asombroso y un futuro héroe perfecto. Esa había sido una de las únicas constantes en la vida de Izuku, incluso antes de que se supusiera que debían aparecer sus peculiaridades, y Kacchan no se disculpó. Entonces, ¿por qué estaba tratando de hacerlo ahora? Izuku estaba bien. Lo había superado y ahora sabía que nunca iba a ser un héroe, así que no necesitaba una disculpa, especialmente una de alguien que se suponía que no debía disculparse. Todo era demasiado
Se dio cuenta de que probablemente había dejado que el silencio se prolongara demasiado y debería responder, así que soltó lo más importante en su mente en ese momento. Kak-chan, ¿de qué estás hablando? No tienes nada por lo que disculparte. ¿De qué diablos estás hablando, maldito nerd? Kak-chan dijo con incredulidad. Te intimidé durante 10 años, por supuesto que tengo una mierda por la que disculparme. Quiero decir, ¿dolió? Sí, pero bueno, en realidad no importa, ¿verdad? Tú mismo lo dijiste, Kak-chan, soy un inútil. Solo soy un trampolín para que otras personas puedan ser geniales, y quiero decir, llegaste a por lo que obviamente fue correcto, al menos en algún nivel. Señaló Izuku. Y, quiero decir, así es como funciona el mundo, Kak-chan. Soy sin peculiaridades. Siempre me voy a enfrentar a la discriminación pase lo que pase, entonces, ¿por qué debería importar si viene de ti o de cualquier otra persona? Además, si realmente hubiera sido tan malo, los maestros habrían intervenido y te habrían detenido hace años, así que, nuestros maestros eran básicamente villanos, Izuku. Kakan gruñó. ¿Y puedes realmente mirarme a los ojos y decirme que un matón merece ser un héroe sin hacer ningún cambio? Pero no eras realmente un matón. Claro, a veces te pones un poco rudo, pero todavía éramos amigos, quiero decir que crecimos juntos. Izuku lo intentó, pero Kak-chan lo interrumpió. No puedes hablar en serio. Parecía completamente exasperado, lo que hizo que Izuku se sintiera peor. Es exactamente por eso que necesito disculparme tanto. Obviamente arruiné algo en tu cerebro porque no te merecías nada de esa mierda, no deberías tener que vivir siendo tratado como basura, y yo personalmente debería haber sido un mejor ser humano. ¿Por qué no puedes darte cuenta de eso? No eres un ser humano terrible, Kak. Izuku dijo. No, no más. Kak-chan se cruzó de brazos. Pero seguro que fue la última vez que nos vimos. Te dije que saltaras de un techo, Izuku. Izuku se frotó el brazo con torpeza, quiero decir, no es como si fueras la única persona que me dijo eso. Pero yo fui el primero. Señaló Kak-chan. Eso no estuvo bien, Izuku. Y antes de que digas que estás acostumbrado, no deberías tener que estarlo. Realmente no es gran cosa, Kak-chan. Izuku no sabía si creía eso o no, pero todo era tan extraño e incorrecto en este momento que tal vez si seguía repitiéndolo lo suficiente, tal vez eventualmente sería verdad. E incluso si lo fuera, se acabó ahora, salí de la escuela. Sí, después de que te culparan de que los matones te rompieran el maldito brazo. Kak-chan resopló. Genial, sí, eso es una maldita mejora. Izuku hizo una mueca, Kak-chan. ¿Por qué no te presentaste al examen de ingreso? Preguntó Katsuki. Luchas contra verdaderos villanos todas las noches. Un montón de robots hubiera sido pan comido. Y entonces estarías en un curso de héroe en lugar de darle dolor de cabeza a Eraserhead todas las noches. Kak-chan, Izuku miró fijamente su regazo, hurgando en uno de los agujeros de sus jeans. ¿Sabes por qué no puedo ser un héroe? Pensé que lo había hecho. Katsuki sonaba exasperado. Pero aparentemente estaba jodidamente equivocado, ¿no? Mírate, Izuku. He visto vídeos de ti peleando, y obviamente no eres débil o inútil, decía todo el mundo. Como siempre dije. Todas esas cosas eran solo mentiras estúpidas, prejuiciosas y sin peculiaridades. Quiero decir, básicamente ya eres un él. Mira, ¿podemos simplemente dejarlo? Izuku suplicó. Él estaba cansado. Ver a Kak-chan fue lo suficientemente estresante, pero pelearse con él, escucharlo decir todas las cosas que Izuku había querido escuchar durante años, pero que ya había llegado a un acuerdo con el hecho de que era más probable que desarrollara una peculiaridad que escucharlas. Era demasiado y sentía que estaba a punto de llorar si no dejaban de hablar de esto ahora mismo. Dijiste que querías algo de información, ¿verdad? ¿Podemos hablar de eso en su lugar? Por favor. Kak-chan siempre había sido obstinado, por lo que tomó unos largos segundos de los ojos de cachorrito de Izuku antes de que finalmente cerrara la boca con un clic y frunciera el ceño. Bien. Lo que sea, no te obligaré a aceptar mis disculpas o lo que sea, pero volveremos a esto más tarde, Izuku.
Izuku se estremeció un poco ante el nombre, que todavía sonaba tan mal, especialmente porque había pasado tantas noches de niño soñando con Kacchan usando su nombre real. ¿Qué había hecho mal? ¿Ha hecho algo para convencer a Kacchan de que no sería un buen héroe? Debe haber sido culpa de Izuku de alguna manera, así que lo mínimo que podía hacer era tratar de ayudarlo y responder sus preguntas para compensarlo, ¿verdad? Así que, Izuku preguntó después de que Kacchan había estado sentado en un silencio hosco durante casi un minuto completo. La información. Katsuki suspiró. No había pensado que fuera posible sentirse peor que cuando se dio cuenta por primera vez de que estaba actuando como un villano, pero aquí estaba Izuku, demostrando que estaba equivocado nuevamente. Sabía que probablemente dejó a Izuku con cicatrices, pero realmente no se había dado cuenta de cuán profundas habían sido esas heridas. Quería hacer entrar en razón al nerd, pero realmente tenía derecho a hacerlo después de haber sido él quien plantó esas ideas en su cabeza en primer lugar. Le debía una disculpa a Izuku, pero si no la aceptaba, ¿entonces qué? Quizás le debía ser paciente y dejar que se recuperara a su propio ritmo. Dejar que tome sus propias decisiones y no interponerse en su camino. Dejar que cambie de tema sin dudarlo. La fábrica de villanos. Katsuki dijo finalmente. ¿Qué sabes sobre ellos? ¿Estás seguro? Izuku espetó. Es un caso realmente peligroso. No es que no crea que puedas manejarlo. Eres increíble. Pero, quiero decir, se supone que ni siquiera debo estar involucrado, así que... Lo sé. Katsuki no pudo evitar sonreír. Eraser sigue quejándose de todos los dolores de cabeza que le estás dando al trabajar este caso como un perro con un hueso. No estoy tratando de hacerlo. Izuku se quejó. Estoy tratando de tener cuidado y ni siquiera estoy tratando de matar, simplemente no sé por qué insiste en preocuparse tanto. Es porque se preocupa por ti, idiota. Katsuki puso los ojos en blanco. Él es un maestro. Dale algo de crédito. Supongo, Izuku frunció el ceño. Pero de todos modos, esto no es solo acabar con matones en los callejones, Kacchan. Aquí están sucediendo cosas que incluso Eraser y Olmig temen. ¿Estás seguro de que realmente quieres involucrarte? Ya estoy involucrado. Katsuki se quejó. Estuviste en el ataque a la playa, ¿verdad? ¿Alguna vez viste al villano del tentáculo que estaba destrozando el lugar? Izuku asintió. Todos pensamos que era un berserker al principio, pero después de que lo investigué, me di cuenta de que en realidad era una combinación de múltiples peculiaridades de al menos 3 personas diferentes. Estamos bastante seguros de que algo como esto es en realidad lo que la fábrica de villanos ha estado persiguiendo todo este tiempo. Katsuki tragó mientras su boca se secaba. Él era mi amigo. Es mi amigo, nos conocimos después de que saliste de la escuela y él, bueno, me ayudó mucho a descubrir qué clase de héroe quiero ser. Luego desapareció y no pude encontrarlo, hasta que, vaya. Los ojos de Izuku se abrieron como platos. Lo siento mucho, no lo sabía. No quise ser irrespetuoso hablando de él como. Cualquiera que sea el nerd, no es gran cosa. Katsuki lo interrumpió. Siempre te interesaron las cosas raras de todos modos, con tus cuadernos, ¿verdad? El caso es que me dijo que había otros y me hizo prometer que los salvaría incluso cuando las abejas lo perseguían. Supongo que eso tiene sentido. Izuku murmuró. Si All for One finalmente descubriera cómo obligar al cuerpo a aceptar múltiples peculiaridades, entonces, por supuesto, querría tener múltiples experiencias funcionando a la vez. Espera, retrocede. Dijo Katsuki. Has dicho eso 2 veces, y pensé que te había oído mal la primera vez o algo así, pero obviamente no. Sigues diciendo que Ogawa tiene múltiples peculiaridades, pero eso es imposible, ¿no? No puedes simplemente tomar la peculiaridad de alguien y dársela a otra persona. Las peculiaridades no funcionan así, ¿o sí? Izuku lo miró y Katsuki tragó. Tenía la sensación de que le esperaba una larga noche. Capítulo 83. Batalla. Resumen. Estoy tan emocionada con este capítulo, y el próximo capítulo. Tipo. Suplicó Zero. Si sabes lo que haremos esta tarde, cuéntanos.
Denki sonrió ampliamente. Lo siento, cruza mi corazón y espero morir. Se supone que no debo decirle a nadie, pero te advertiré que estás a punto de perder la cabeza. Puaj. Mina sollozó. Juro que esto es peor que no tener ninguna pista. Cara de tonto probablemente no sepa una mierda. Bakugo se burló desde el otro lado de la habitación. Él solo está jugando contigo. No soy. Denki hizo un puchero. Ok, tal vez me esté divirtiendo, pero... eso no es varonil, amigo. Se quejó Kirishima. Si Bakugo tiene razón y no sabes nada, advirtió Mina. Todo el mundo se calló. Gritó Hiro. Viene el maestro. Denki sonrió a sabiendas y observó las reacciones de sus compañeros de clase cuando la puerta se abrió de golpe y Olmigut entró en la habitación y adoptó una pose. Estoy aquí. Ser tu maestro. La clase estalló en gritos emocionados, cuando Denki se rió entre dientes. Te dije que perderías la cabeza. Lo sabías. Los ojos de Kirishima se salieron de sus órbitas. Olmigut es un tipo tan varonil. Gracias por el cumplido, joven. Olmigut se rió a carcajadas. Pero basta de mí. Se trata de ti, la próxima generación prometedora de jóvenes héroes. Sin embargo, para ser héroes, tienes que lucir el papel. Presionó un control remoto y una sección de la pared se deslizó, revelando una colección de maletines etiquetados con sus números de estudiante. Denki no pudo contener un grito ahogado, y no fue el único. Son esos nuestros disfraces. Gritó Agakure. Muy guay. Date prisa y vístete, luego encuéntrame en el campo de práctica beta. Olmigut instruyó. Veamos qué puedes hacer. Denki no perdió tiempo en vestirse. Él y Izuku habían diseñado su disfraz juntos y ambos habían decidido mantenerlo simple y práctico para que no se interpusiera en su camino mientras peleaba. A Denki le hubiera encantado quedarse y mirar boquiabierto todos los increíbles disfraces de los otros tipos, pero pensó que tendría tiempo para hacerlo más tarde mientras peleaban y no sabía cuándo tendría otra oportunidad para hablar realmente con Olmigut. Sabía que le había dado su número, pero se sintió tan mal enviar un mensaje de texto casualmente al héroe número 1, hey, revisé la información y sé que probablemente sea peligroso, pero decidí que quiero aceptar tu peculiaridad y convertirme en el siguiente símbolo de paz de todos modos. Enfriar. Afortunadamente, cuando salió de los camerinos, Olmigut era la única persona allí. Cuando vio a Denki, sonrió, joven Kaminari. Te ves como un héroe. Gracias. Denki saltó hacia él y sonrió. Se siente tan raro, ¿sabes? He querido ser un héroe durante tanto tiempo y ahora realmente está sucediendo. Bueno, te lo mereces. Estoy seguro de que lo harás bien. Olmigut alborotó su cabello. ¿Cómo has estado? Estoy seguro de que no tuviste tiempo de revisar toda la información que te di, ya que había bastante. En realidad, lo leí todo anoche. Denki corrigió rápidamente. Lo siento, no se suponía que debía hacerlo. Es solo que era más fácil hacerlo todo de una vez. Si lo dividía, tenía miedo de olvidarlo. Olmigut se rió, no te preocupes, muchacho, no hay nada de malo en estar ansioso. Simplemente me sorprendió, eso es todo. Entonces, ¿qué te parece? Parecía nervioso y Denki entendió por qué. Bueno, hay algunos riesgos, obviamente, pero, bueno, también hay riesgos de ser un héroe, ¿verdad? Olmigut asintió con tristeza, sí, muchacho. Sí hay. Denki respiró hondo, lo he estado pensando mucho y me gustaría aceptar, si la oferta sigue ahí. ¿Está eso bien? ¿Está seguro? Todos los ojos de Migut estaban muy abiertos, y todavía se veía nervioso, pero Denki podía decir que él también estaba emocionado. No voy a juzgarte ni a tratarte de manera diferente si decides rechazar la oferta. Yo sé. Dijo Denki. Pero si esto me ayudará a ser un mejor héroe, no quiero decir que no. Olmigut sonrió suavemente, muy bien. Estoy orgulloso de ti, joven Kaminari. Levantó la mano y se arrancó un mechón de cabello de la cabeza. Come esto. Denki dio un paso atrás, ¿qué? Bueno, Olmigut se frotó la nuca. La transferencia peculiar tiene que ocurrir a través de la ingestión de Adam, así que... Denki pensó en lo que Izuku le había dicho.
Las peculiaridades eran parte del ADN de una persona, por lo que tenía sentido, e Izuku siempre estaba haciendo extraños experimentos peculiares y generalmente los aceptaba, por lo que esto no era muy diferente, ¿verdad? Ok. All Might le dedicó una sonrisa y Denki se la devolvió vacilante. Obviamente, comer el cabello no era cómodo, pero probablemente tampoco era la cosa más rara que había comido, así que Denki decidió que no pensaría demasiado en eso. No estaba seguro de cómo se suponía que se sentía obtener otra peculiaridad y tampoco era como si Izuku lo supiera, por lo que no podría haberle preguntado, pero aún así, esperaba algo. Después de aproximadamente un minuto de estar sentado allí de manera incómoda, habló. ¿Se supone que debo sentirme diferente? ¿Funcionó? Oh, funcionó. All Might le aseguró. Pero es posible que no notes el poder hasta que intentes usarlo. O bien. Denki escuchó que se abría una puerta y se giró para ver al resto de sus compañeros de clase acercándose a ellos. Ahora que estaba empezando a pensar las cosas, se estaba dando cuenta de que tal vez no debería haber elegido impulsivamente recibir One for All justo antes de un ejercicio de combate. Toda la visión del mundo de Katsuki acababa de cambiar de cabeza en más de un sentido y, sin embargo, aquí estaba, esperaba ir a clase como si todo fuera completamente normal. En primer lugar, Izuku Midoriya, el Deku débil y sin peculiaridades, al que había acosado durante años, se había vuelto vigilante a sus espaldas. Eso sería lo suficientemente impactante, pero aparentemente él era jodidamente bueno en eso. Katsuki se retractó de todo lo que había dicho acerca de que Izuku no podía ser un héroe, porque cuando llegó a casa buscó todos los videos que pudo encontrar de peleas de Viridian. Claro, todos eran videos de cámara de teléfono movidos, pero ahora que sabía a quién estaba mirando, podía verlo. El nerd nunca usó una peculiaridad y nunca se rindió. Por eso era tan frustrante que rechazara su disculpa. Si Izuku lo hubiera rechazado porque no lo perdonó, eso sería una cosa. Katsuki esperaba eso. Pero decir directamente que no creía que mereciera una disculpa y tratar de hacer pasar lo que Katsuki hizo como algo normal o aceptado. Mierda. Pero, de nuevo, no había nada que pudiera hacer. No tenía ningún derecho de decirle a Izuku qué ser. Ya no. Pero, debido a que saber que el niño que había asumido que era un debilucho toda su vida en realidad era un rudo no fue lo suficientemente impactante para su sistema, también tuvo que aprender, de dicho debilucho, que casi todo lo que sabía sobre peculiaridades estaba mal. Definitivamente iba a confrontar Amplificador por eso. Ella había mencionado que algo extraño estaba pasando con la peculiaridad de Ogawa, pero múltiples peculiaridades. En serio. Seguía pensando en cuánto había cambiado la peculiaridad de Ogawa. ¿Qué pasa con las personas con cuyas peculiaridades se había combinado? ¿Estaban en algún lugar, sin peculiaridades ahora? ¿Qué pasa con sus familias? Sacudió la cabeza y se puso los guanteletes. Terminó eligiendo un diseño más delgado, en lugar del que había dibujado cuando era niño. Probablemente iba a ser más activo en las calles por la noche, trabajando para detener a los delincuentes desde las sombras en lugar de tratar de estar en las noticias de las 5 todos los días, por lo que tener granadas gigantes en sus muñecas no era muy práctico. Los que había usado no tenían tanta capacidad de carga, pero si estaba trabajando en un entorno urbano, las explosiones masivas solo causarían daños colaterales y quejas por ruido, y estos no se interpondrían en el camino. Todo su disfraz estaba diseñado para poder mezclarse con las sombras y los callejones en los que se había sentido como en casa en los últimos meses. La mayor parte de lo que vestía era negro, pero tenía acentos de color naranja oscuro en el pecho y en sus guanteletes. También optó por una máscara práctica y le pidió a la compañía de apoyo que diseñara su casco para mejorar su audición. En general, pensó que se veía increíble y que estaba listo para pelear. El pelo tonto y su banda de extras parecían estar de acuerdo, porque tanto Kirishima como Zero elogiaron su atuendo mientras se vestían. Duncephase se había apresurado a salir, por alguna razón, pero todos los demás estaban hablando de su tiempo para deleitarse con el momento mientras se vestían con sus disfraces de héroe por primera vez. All Might se aseguró de que todos supieran lo bien que se veían cuando salieron y se unieron a Kaminari. Todos ustedes se ven como héroes increíbles. Japón está en buenas manos.
Prácticamente todos intercambiaron orgullosas sonrisas y Katsuki puso los ojos en blanco. Ya estaba listo para pelear y entrenar. Probablemente estaba empezando a sonar demasiado como Aizawa, pero ¿cuál era el punto de las ceremonias sin sentido cuando había personas que salvar? Para tu primera clase de héroe, pensé que sería adecuado un buen juego antiguo de héroes contra villanos. All Might anunció. Asignaré equipos al azar y les daré a todos un rol para batallas de 2 en 2 bajo techo. Vamos a empezar. Había una energía nerviosa que zumbaba en la sala mientras se decidían y anunciaban los equipos. Katsuki entrecerró los ojos. Uraraka podría parecer dulce, pero estaba bastante seguro de que esas mejillas sonrosadas escondían algo, así que no estaba dispuesto a subestimarla. Emparejarla con Inasa fue probablemente lo peor que podría pasar, ya que probablemente podrían hacer que todo el partido fuera una batalla aérea. Eso no sería tan malo para Katsuki, sus explosiones podrían impulsarlo lo suficientemente bien como para poder resolverlo. Pero fue emparejado con Ida. La peculiaridad de Ida era literalmente un motor. Era como un coche. Si Chex y Tornado de allí decidieran tomar el aire, podrían bombardearlo y él no podría hacer nada al respecto. Y para empeorar las cosas, ellos eran los villanos, no los héroes, por lo que tenían que preocuparse por defender el arma por encima de todo lo demás. Esto iba a ser divertido. Hola Bakugo. Ida estaba rígida mientras caminaban hacia el edificio. Es un placer trabajar contigo. Estaba pensando que deberías quedarte con el arma mientras voy tras. Ese es un plan tonto, 4 ojos. Katsuki lo interrumpió. Iré tras los héroes, tú quédate con el arma. Ida balbuceó. Bakugo, realmente no creo que este sea el momento de presumir y acaparar. Katsuki se volvió hacia él, no soy un maldito fanfarrón, ¿de acuerdo? Es solo lógica. ¿Qué vas a hacer si te atacan por una ventana, ¿O si se quedan cerca del techo y no puedes alcanzarlos? ¿Qué vas a hacer entonces? Puedo usar mis explosiones para subir y jugar si cambian el tablero, pero estás atado a la tierra. Necesitamos encontrar la habitación más pequeña con los techos más bajos que podamos encontrar, preferiblemente sin ventanas. ¿Crees que este lugar tiene un sótano? Denki vio a Bakugo e Ida entrar al edificio, pero en realidad no vio nada de eso. All Might había dicho que no sentiría ninguna diferencia hasta que llamara a One for All por primera vez, pero se había equivocado. Tal vez solo estaba en su cabeza, pero ahora que habían pasado unos minutos, sentía que todo su cuerpo estaba zumbando con energía nerviosa y ni siquiera sabía qué hacer con ella. Quería levantarse y moverse, pero todo lo que podía hacer era juguetear nerviosamente con uno de los anillos de metal que había pedido que le cosieran a su disfraz para tener siempre algo con lo que jugar. Casi sintió que ya estaba en su límite y estaba a punto de sufrir un cortocircuito en cualquier segundo. Era como si alguien hubiera tomado su energía normal, la hubiera aumentado a 11 y luego hubiera continuado. Si esto fuera solo su electricidad, entonces sabría cómo lidiar con eso, pero... El tren de pensamiento de Denki se descarriló. En cierto modo, esta era su energía, no. Claro, fue de One for All, no de la electricidad, pero no había mencionado Izuku que las peculiaridades a veces se mezclaban cuando se transferían. ¿No era eso lo que realmente era One for All de todos modos? Sabía cómo lidiar con su electricidad, lo había estado haciendo durante años, así que si solo trataba a One for All como trataba a su electricidad, incluso si no funcionaba, realmente tenía algo que perder al intentarlo. Con cuidado, respiró hondo y dejó que el zumbido se extendiera por su cuerpo, tratando de mantener la estática y las chispas al mínimo, aunque por la forma en que el cabello de Mina se encrespaba a su lado, no lo logró del todo. Él sonrió como disculpándose cuando ella lo miró, pero siguió sentado con su energía hasta que se estabilizó lo suficiente como para poder pensar de nuevo. Esto iba a tomar mucho tiempo para acostumbrarse. Tu tiempo de preparación ha terminado. All Might anunció. Héroes, pueden entrar al edificio. Ida no sabía cómo sentirse acerca de Bakugo. Por un lado, era descarado y grosero, pero por el otro, parecía tener las cualidades de un buen héroe.
Cuando insistió en que Ida se quedara atrás para proteger el arma, asumió que lo estaba haciendo para presumir, o incluso para tener más oportunidades de golpear algo, pero luego Bakugo lo sorprendió al señalar que con Inasa y Uraraka peculiaridades, su falta de capacidad de vuelo sería un obstáculo que su velocidad no sería capaz de superar. Fue frustrante, pero afortunadamente habían ideado un plan para usar el medio ambiente a su favor. Afortunadamente, el edificio terminó teniendo un sótano al que se accedía a través de una trampilla en la planta baja, por lo que lo primero que hicieron fue llevar el arma hasta allí y colocarla en una habitación cerrada sin ventanas, bloqueando todos los conductos de ventilación solo para estar seguros. Apagaron la mayoría de las luces como precaución adicional después de que Bakugo señalara que si ellos no sabían sobre el sótano, sus oponentes probablemente tampoco lo sabían, por lo que deberían hacer que pareciera lo más deshabitado posible en caso de que lo encontraran. Eso. Tan pronto como Bakugo salió para patrullar los pasillos, Ida comenzó a guardar bajo llave cualquier objeto suelto que Uraraka pudiera usar como munición para su peculiaridad. Los héroes podrían perder todo el tiempo persiguiendo el ganso salvaje arriba, pero si bajaban, estaría listo para luchar contra ellos. Ochako no pudo evitar infectarse con la energía de Inasa mientras estaban sentados fuera del edificio. Era realmente ruidoso, pero muy apasionado por todo, especialmente el trabajo de héroe, y era bastante poderoso, al menos según la evaluación de peculiaridades de ayer. Pelear contra Ida y Bakugo probablemente sería un desafío, pero le gustaban sus posibilidades. Bien. Inasa sonrió cuando All Might anunció el comienzo del partido. Puedo usar mi viento para sentir obstáculos, así que encontrar esta arma debería ser pan comido. Impresionante. Ochako levantó el puño, lista para pelear tan pronto como los vientos de Inasa encontraran el arma. Probablemente enviarían a Ida para contrarrestarlos y hacer que Bakugo protegiera el arma, lo cual era factible. Siempre que pudiera hacer tropezar a Ida el tiempo suficiente para tocarlo, sería capaz de contenerlo. No sería fácil, pero este fue un curso de héroe, entonces, ¿por qué sería? Habían pasado unos segundos e Inasa todavía no había dicho nada sobre el arma. Ochako miró para ver a Inasa frunciendo el ceño confundida. Inasa. ¿Hay algo mal? Yo, no puedo encontrarlo. Inasa se volvió hacia ella. El edificio está completamente vacío. ¿Qué? Ochako frunció el ceño. Eso está permitido. Creo que tienen que mantener el arma en el edificio. Inasa dijo. Pero estoy bastante seguro de que Bakugo está en el techo. Vamos a enfrentarlo. ¿Sí? Ochako caminó hacia la puerta solo para escuchar la risa de Inasa. ¿Qué? Hay una manera más fácil de subir. Bromeó. ¿No tienes una peculiaridad antigravedad? Bueno, Ochako se sonrojó. Realmente no puedo usarlo en mí mismo. Inasa sonrió. Está bien, entonces te daré un aventón. El estómago de Ochako cayó cuando una fuerte brisa la levantó en el aire. El viento rugía a su alrededor y era a la vez aterrador y emocionante, pero solo duró unos segundos antes de que ella cayera suavemente sobre el techo. ¡Ok! Eso fue increíble. Yo sé, ¿verdad? Inasa sonrió. Volar es la mejor sensación del mundo. Está bien. La voz de Bakugo vino desde la puerta y tanto Ochako como Inasa se colocaron en posiciones de batalla cuando él emergió de las sombras, viéndose como el villano que se suponía que estaba jugando para el ejercicio. Pero, ¿has probado el incendio provocado? No sé, prender fuego a la mierda es muy divertido. Por supuesto que dirías eso. Inasa se rió. ¿Dónde está la bomba? Bakugo se rompió el cuello, justo aquí, tornado. Cargó, lanzando una explosión directamente a la cara de Inasa, y cuando Inasa usó el viento para llevarlo hacia arriba y esquivar la explosión, Bakugo ni siquiera dudó en seguirlo hacia el cielo. Ochako se quedó boquiabierto. ¿Cuántas personas en esta clase podrían volar? Uraraka. Ve a buscar el arma. Inasa ordenó. Puedo manejar a este tipo. Claro, Chex, puedes seguir adelante e intentarlo. Bakugo se burló. Pero dudo que encuentres a Ida antes de que me deshaga de este extra. Inasa se rió. Eso es lo que me gusta ver. Peleemos. Kirishima silbó. Esos dos son bastante varoniles.
Denki asintió con la cabeza. Ver a esos dos pelear por encima del edificio fue realmente genial, especialmente porque sus pies ni siquiera tocaron el suelo. Todos pensaron que era raro que Bakugo fuera tras los héroes en lugar de Ida, pero ahora tenía sentido. Incluso si no hubiera sido súper inteligente, habría sido divertido de ver. Ida estaba ocupada patrullando en el sótano y básicamente minimizando el flujo de aire y los objetos sueltos, mientras que Uraraka ahora estaba en su segunda ronda del edificio, confundiéndose cada vez más a medida que no encontraba nada, especialmente porque la mitad del tiempo se había ido ahora. La pelea entre Bakugo e Inasa también se estaba calentando y ya había habido varias llamadas cercanas. ¿Soy solo yo, o parece que Inasa se está volviendo loca?, preguntó Hiro. Es el calor, dijo Todoroki. Las explosiones están provocando bolsas de calor en el aire y haciéndolo actuar de manera impredecible, lo que hace que sea más difícil de controlar para Inasa. Todoroki tiene razón. Yaoyorozu estuvo de acuerdo. Si Inasa permanece en el aire, en realidad estará en desventaja, a pesar de su peculiaridad. Denki volvió su atención a la pantalla justo a tiempo para ver a Bakugo lanzar una explosión final a la espalda de Inasa y arrojarlo al techo, sonriendo mientras lo envolvía en la cinta de captura. Toda la clase se quedó mirando en un silencio conmocionado por un momento antes de que todos estallaran. Ese fue un movimiento tan sucio, gritó Mineta. Golpearlo en la espalda así. Está interpretando a un villano, señaló Tsu. Incluso si no lo fuera, sigue siendo un buen movimiento, dijo Denki. Si un movimiento te salva la vida en una pelea de villanos, deberías usarlo. Supongo, dijo Yaoyorozu lentamente. Todavía lo encuentro un poco desagradable. Denki se encogió de hombros. Uraraka finalmente había encontrado el sótano, pero como las luces estaban apagadas, parecía dudar en bajar. No estaba seguro de si ella pensó que estaba vacío o que era una trampa, pero no fue hasta que Bakugo apareció al final del pasillo que se dejó caer y comenzó a buscar, solo para ser atacada por Ida casi de inmediato. Miró a su alrededor frenéticamente en busca de algo en lo que usar su peculiaridad, pero Ida había limpiado completamente el piso, por lo que básicamente solo estaba tratando de esquivar una peculiaridad de velocidad en un espacio reducido. Después de unos momentos, aparentemente se hartó y trató de usar su peculiaridad en sí misma para pasarlo, pero, por supuesto, Bakugo eligió ese momento exacto para unirse a la pelea y noquearla en el aire como si estuviera lanzando una pelota de voleibol. Lo que por supuesto le dio a Ida toda la apertura que necesitaba para agarrarla y envolverla en cinta de captura. Los villanos ganan. All Might anunció, luego se volvió hacia el resto de los estudiantes. Entonces, clase, ¿qué pensaste? Teníamos un VIP. Bakugo. Tsu respondió de inmediato. E inmediatamente usó su conocimiento de las peculiaridades de nuestros compañeros de clase para crear una estrategia contra ellos y no tuvo miedo de hacer lo necesario para detenerlos. También se convirtió en uno con la oscuridad. Tokoyami dijo seriamente. Estaba dispuesto a abrazar por completo las sombras y hacer el papel de un villano. En realidad, creo que lo hace incluso cuando no está interpretando al villano. Todoroki habló. Es un informante de la policía, así que creo que está acostumbrado a estar rodeado de personas y situaciones peligrosas. ¿Él es qué? Exclamó Agakure. Eso es tan varonil. Kirishima juntó los puños. Mira, nuestro hermano, ya está ayudando a luchar contra los villanos. Eso es tan cool. Denki respiró. Bakugo había ayudado a Uraraka a ponerse de pie y deshizo la cinta de captura mientras Ida iba a liberar a Inasa. Incluso la acompañó fuera del edificio. La mayoría de la gente ya había dejado de mirar las pantallas, así que se lo perdieron cuando Bakugo se congeló de repente y disparó una pequeña ráfaga a la pared, dejando una marca de quemadura como si nada mientras Uraraka se apresuraba tras él. Agakure fue el único que Denki vio dar un estremecimiento apenas perceptible y nadie más lo mencionó, por lo que pensó que Bakugo probablemente solo estaba gastando un poco de energía extra, o tal vez solo era así. Denki sintió su propia peculiaridad zumbando a través de su cuerpo y se dio cuenta de que podía desahogarse él mismo. Estaba muy contento de que su pelea fuera la siguiente.
Nadie más podrá salirse con la suya escondiéndose en el sótano todo el tiempo. Señaló Ochako. Ahora que todos lo han visto, nuestros compañeros de clase sabrán comprobarlo. Bakugo se encogió de hombros. Incluso si la entrada hubiera sido obvia, habría sido el lugar más efectivo para evitar que Inasa simplemente volara el arma. ¿Cómo planeaste nuestras peculiaridades de esa manera?, preguntó Ochako. Quiero decir, nos conocemos desde hace, como, un día. Planear en torno a la peculiaridad de tu oponente es solo sentido común, mejillas. Bakugo puso los ojos en blanco. Cualquier otra cosa es simplemente idiota y griega. Se apagó y Ochako siguió su mirada para ver una abeja pasar zumbando junto a ellos y aterrizar en la pared. Ua mantuvo colmenas. Recordaba haber visto algunos de ellos en el examen de ingreso, por lo que podría ser uno de los proyectos del curso de apoyo. Estaba a punto de preguntar, pero antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar, Bakugo había hecho explotar al pobre insecto en pedazos. ¿Qué le había hecho a él? Bakugo la atrapó mirando y resopló antes de alejarse. No confíes en las abejas, Chex. Nunca se sabe a qué reina le están reportando. Capítulo 84. Atracción. Resumen. Caminar y pelea con One for All. Denki sonrió y disparó pistolas con los dedos a su compañero asignado. Hola, cosas buenas. Vamos a rockear esto, ¿verdad? Hiro simplemente lo miró como si fuera un idiota, lo que, por supuesto, fue la reacción óptima a un juego de palabras tonto como ese. De todas las bromas con las que podrías haber ido, ¿era una broma de rock? Bueno, tienes toda la estética punk. Denki se encogió de hombros. Entonces, ¿cómo quieres hacer esto? Soy un peleador a corta distancia, por cierto. Si no puedo ponerme en contacto con mi oponente, mi electricidad probablemente irá a todas partes y lastimará a todos, lo siento. Bueno saber. Hiro frunció el ceño en concentración. Seré capaz de encontrarlos bastante fácilmente. Los conectores de mis auriculares son bastante buenos para captar pequeños sonidos y todo eso, así que si los conecto a la pared, puedo decirte en qué habitación están y luego podemos ir tras ellos juntos, ¿de acuerdo? Denki sonrió, suena como un plan. Vamos a rockear esto. Hiro lo miró, te entregaré a los villanos. Eso definitivamente pondría un riff entre nosotros. Denki dijo dramáticamente. No puedes oír mi corazón rompiéndose, Hiro. Ella levantó una ceja, ¿terminaste? Denki dudó por un momento, tengo una alternativa. Hiro gimió, Kaminari, lo juro por Dios. Bien, he terminado. Denki levantó las manos en señal de rendición. He terminado. No más juegos de palabras tontos. Hiro lo miró con sospecha, ¿vas a romper esa promesa por completo? No. Probablemente. Denki estuvo de acuerdo fácilmente. Inclinó la cabeza para escuchar cuando escuchó a All Might anunciar el comienzo del partido. Bien. Hagamos esto. Hiro puso los ojos en blanco y sacudió la cabeza, pero tomó la delantera cuando finalmente entraron al edificio. Lo siguió tan silenciosamente como pudo, pero esas lecciones siempre habían sido más difíciles que las de pelear. Izuku hizo que el sigilo pareciera fácil, pero Denki solo era ruidoso. No sería capaz de sobrevivir como un héroe sigiloso. Se detuvo cuando Hiro se agachó y clavó el conector de sus auriculares en la pared. Escuchó por un momento antes de susurrar. Tercer piso, esquina noroeste. Se están atrincherando, si entiendo bien. Listones de metal. Esos van a ser un dolor de cabeza. Denki arqueó una ceja y cubrió su mano con electricidad. ¿Estás seguro? Espero que sean lo suficientemente inteligentes como para alejarse de la puerta, al menos. Hiro sonrió y le hizo un gesto para que guiara el camino. Denki sonrió y trató de ser tan silencioso como pudo mientras subían las escaleras. Cuando llegaron a la habitación correcta, Hiro asintió y Denki le hizo un gesto para que retrocediera mientras él se inclinaba y pasaba la mano por la rendija debajo de la puerta, sonriendo cuando tocó el metal que Yamomo había hecho para bloquearla. Y entonces todo empezó a salir mal. Tenía la intención de poner suficiente electricidad para aturdir a cualquiera que estuviera tocando el metal, pero en el momento en que activó su peculiaridad, la energía comenzó a fluir más rápido de lo que pudo detenerlo y Denki entró en pánico.
No tenía idea de cuánta electricidad era capaz de producir One for All, pero incluso sin ella, podría producir suficiente electricidad para matar a alguien si no tenía cuidado. Inmediatamente, trató de detener el flujo de energía, pero no dejaba de fluir y todo lo que logró hacer fue envolverse a sí mismo, lo que habría sido lo suficientemente extraño si la mitad de la pared no se hubiera arrancado de repente. El suelo y se lanzó hacia él. Escuchó a 4 personas gritar, incluido él mismo aparentemente, cuando de repente se encontró inmovilizado contra la pared opuesta. Apenas podía respirar cuando una capa de madera, hormigón y metal se apretó contra él. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Alguien aquí tiene una peculiaridad de telequinesis? No, la peculiaridad de Hiro mejoró su audición. Mineta lo hizo apegarse a las cosas y Yaoyorozu podía crear cosas. La peculiaridad de nadie debería ser capaz de hacer que el metal lo ataque como si fuera un gigante. Los ojos de Denki se agrandaron. Cuando suficientes cables cargados envuelven un núcleo, podría crear un electroimán. Su electricidad no estaba en los cables, pero con el poder adicional de One for All y con la forma en que lo estaba obligando a permanecer alrededor de su cuerpo, Denki se había magnetizado accidentalmente. Eso fue increíble. Respiró tan hondo como pudo, considerando la situación, y se concentró en relajarse lo suficiente como para desactivar su peculiaridad. Tan pronto como lo hizo, la pared dejó de atacarlo y cayó al suelo con un fuerte sonido metálico. Denki jadeó y se sacudió mientras se ponía de pie. Tenía toda la intención de hacer eso. ¿Querías inmovilizarte con una pared entera?, preguntó Hiro con escepticismo. ¿En serio? Denki se rió. Era solo, como, la mitad de una pared como máximo. Hiro puso los ojos en blanco. Por supuesto. ¿Olvidé mencionar mi personalidad magnética? Denki movió las cejas y se volvió hacia los compañeros de clase con los que se suponía que estaban peleando. De todos modos, suficiente sobre mí. No tenemos un misil para agarrar. Tanto Yaoyorozu como Mineta lo miraban con las mandíbulas en el suelo mientras miraban a través de los restos de la pared que Denki literalmente acababa de destrozar. En accidente. ¡Guau! Pero, se estaban dejando abiertos para atacar de esa manera, por lo que Denki instantáneamente se lanzó hacia adelante y comenzó a luchar contra Yaoyorozu, usando el mínimo de su peculiaridad por ahora. No confiaba en sí mismo para dar golpes de aturdimiento, no con lo que acababa de pasar con la pared, así que se concentró en producir la menor cantidad de electricidad que podía en ese momento, lo que aparentemente era suficiente para dar un cosquilleo muy incómodo. A juzgar por cierto, Yaoyorozu hizo una mueca e inmediatamente comenzó a producir lo que parecían láminas aislantes para proteger sus extremidades. Por el rabillo del ojo, pudo ver a Hiro enfrentándose a Mineta. Vamos. Mineta gimió. Finalmente puedo pelear con una chica y ella ni siquiera tiene buenas tetas. Denki tropezó levemente y miró a Mineta en estado de shock, pero solo por una fracción de segundo antes de que Yaoyorozu usara un tubo de PVC como un bate de béisbol para golpearlo en el estómago. Parecía que había aprendido la lección sobre el metal y la electricidad, pero ¡ay! Se puso de pie y bloqueó otro golpe de Yaoyorozu. Amigo, en serio necesitas aprender a coquetear mejor. Mineta sonaba genuinamente ofendida. No estaba coqueteando, tonto. Fue solo una observación. Creo que eso es peor, amigo. Dijo Denki, jadeando mientras se agachaba de nuevo bajo la tubería de PVC de Yaoyorozu. Con su armadura de aislamiento y sus armas de plástico, realmente no iba a llegar a ninguna parte con ella. No podía ver lo que estaba haciendo Mineta, pero escuchó el resoplido de disgusto de Hiro, luego un cuerpo golpeando una pared. ¿Por qué hiciste eso? Solo quería tocar un poco de dulce. Cambio de planes. Denki interrumpió. Hiro, cambiemos. Me alegro. Hiro gruñó. Denki instantáneamente saltó hacia atrás de Yaoyorozu y ella trató de continuar con otro golpe, pero Hiro paró su pipa usando los conectores de sus auriculares. Denki suspiró aliviado, gracias por salvar. Hiro asintió, gracias por tratar con el pervertido. Él es todo tuyo. Me estás tomando el pelo. Mineta gritó con incredulidad. Él destrozó una pared entera y quieres que pelee con él. Estás loco.
Denki le lanzó una mirada poco impresionada cuando comenzó a huir. ¿En serio? ¿Estás huyendo? Podrías haber seguido peleando con Hiro si fueras realmente bueno coqueteando. No estaba tratando de coquetear. Mineta gritó por encima del hombro. Y es una retirada táctica. Denki puso los ojos en blanco y se hizo crujir los nudillos. Podía correr detrás de Mineta, pero eso llevaría tiempo y lo alejaría más de su compañero y del arma. Sonrió cuando se le ocurrió una idea. Oye, Hiro, ¿cuánto quieres apostar que el disfraz de Mineta es de metal? Deja de parlotear y simplemente imántalo ya. Gritó Hiro. Bien. Me voy. Denki se rió, esperemos que esto realmente funcione. No quería atraer cada pieza de metal a su alrededor, porque eso solo le lanzaría un montón de proyectiles, pero tal vez si enfocaba su peculiaridad en su mano. Hizo una mueca cuando la energía se volvió demasiado y distribuyó la electricidad a lo largo de todo su antebrazo, concentrándose en mantener la energía alrededor de su brazo en lugar de dentro de él, lo que pareció ayudar. Él realmente esperaba que estuvieran grabando esto, porque quería ver cómo se veía esto desde una perspectiva externa. Todo su brazo estaba envuelto en tantos rayos de electricidad que casi parecía que llevaba un guantelete. Extendió su brazo hacia Mineta que huía, quien comenzaba a correr escaleras abajo. Estaba en el tercer escalón cuando Denki finalmente acumuló suficiente electricidad para enviar a Mineta volando hacia él con un grito. Cortó su peculiaridad justo cuando Mineta estaba a punto de chocar contra él, lo que le permitió atraparlo sin derribarse. ¿Estás seguro de que no eres gay? Bromeó Denki. Porque parece que te sientes bastante atraído por mí. Tú. Cualquier otra cosa que Mineta estuviera a punto de decir fue interrumpida por un grito cuando Denki lo sorprendió. A pesar de que ahora estaba tomando el truco de la energía extra, más o menos, todavía se aseguró de darle a Mineta significativamente menos de lo que normalmente le daría para un golpe de knockout, pero aún así lo aturdió lo suficiente como para que Denki lo obligara a hacerlo. El suelo y envuelva la cinta de captura alrededor de sus muñecas. Se volvió hacia Hiro y Yaoyorozu, solo para darse cuenta de que Yaoyorozu, ahora que no estaba luchando contra él, había tomado la tela aislante que había estado usando como armadura y la había arrojado al azar sobre la bomba. No lo estaba cubriendo por completo, ya que obviamente lo había hecho en medio de la pelea con Hiro, pero el hecho de que incluso lo había intentado, combinado con el hecho de que obviamente había visto lo que acababa de hacer con Mineta, significaba que el arma falsa probablemente tenía metal que ella estaba tratando de proteger de su atracción. Denki sonrió. Hiro. Pato. Hiro golpeó el suelo y caminar y comenzó a envolver su electricidad a su alrededor. El arma era mucho más grande que Mineta, pero no sabía cuánto metal había allí o qué tan pesado era, mucho menos cuánta electricidad necesitaría atraer, así que pensó que era mejor prevenir que curar y usó todo su poder. Cuerpo como un electroimán, haciéndolo tan poderoso como pudo cuando Hiro golpeó el suelo. Funcionó perfectamente y el arma vino volando hacia él. También lo hizo todo lo demás. Apenas tuvo tiempo de entrar en pánico y se cubrió la cabeza con los brazos cuando el arma lo golpeó y luego casi todas las piezas de metal que Yaoyorozu había creado para bloquear la habitación también lo hicieron. Debería haber respondido desactivando su peculiaridad, pero esa no fue una reacción instintiva todavía. No, el primer instinto de Denki cuando entró en pánico no fue producir menos electricidad, sino producir más. La única advertencia que recibió de que estaba a punto de sufrir un cortocircuito fue una oleada repentina de electricidad que era más poderosa de lo que jamás había creado. One for All definitivamente iba a tomar algún tiempo para acostumbrarse. Por lo general, Denki no era consciente de mucho cuando su cerebro estaba en cortocircuito. Por lo general, iba a este lugar sombrío de su cerebro y solo era vagamente consciente de las cosas que sucedían a su alrededor. A veces podía recordar cosas que sucedían a su alrededor en ese estado, pero los recuerdos eran confusos y difíciles de entender. En general, por lo general fue una experiencia extremadamente desorientadora e inductora de ansiedad. La palabra clave aquí es generalmente. Pero, de nuevo, normalmente tampoco podía convertirse en un electroimán, por lo que Denki pensó que las cosas probablemente serían un poco raras por un tiempo.
Sin embargo, cuando miró a través de una nada sombría y encontró a 8 personas mirándolo, pensó que un poco raro podría ser un eufemismo. Hola. Denki saludó torpemente. Sorber,